Muy buenas noches, amigas y amigos que nos siguen en este programa de Contextos que se transmite todos los días de lunes a viernes en las redes del periódico Ultimátum. El día de ayer, por supuesto, fue día feriado, el lunes, día del natalicio de Benito Juárez, y también un día simbólico para el presidente Andrés Manuel López Obrador y los seguidores de la Cuarta Transformación, pues se inauguró una de las obras simbólicas o que son representativas del actual gobierno y que por supuesto desde un principio ha estado inmersa en una enorme polémica, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Y en eso pues vamos a platicar dentro de un momento con nuestro compañero y amigo que nos acompaña, Juan Carlos Calimayor. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está, maestro querido? Muy buenas noches. Pues Bien, sí, muchas gracias. Es un tema, en un país como está el nuestro, donde no hay puntos medios, si uno entra a las redes sociales, se mete uno a una maraña de comentarios en pro y en contra, pues muy punzados. Y bueno, lo que es bueno para unos parece maravilloso y lo que es malo para otros parece desastroso. Y bueno, y hay hasta cierto nivel alguna argumentación que vale la pena rescatar, objetivamente hablando, ¿no? O sea, mi opinión es que es un hecho consumado el aeropuerto, o sea, ya se gastó dinero en eso. El presidente, pues, no es como lo advirtió el presidente, no es un diseño lujoso. Y y bueno, ayer circularon toda clase de videos de que habían puesto puestos casi de garnachas y bueno, tlayudas más bien. Ayudas. Y ahí cae la trampa, ¿no? De que el clasismo y por acá y a mí me parece que estamos metidos, inmersos en una dialéctica, en un debate que por ratos me parece estéril, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que no tiene cabida la discusión racional. Son pocos los espacios, el caso de usted y mío, ¿no? Que tenemos un enorme respeto, sobre todo yo además soy un discípulo del maestro, pero que tenemos puntos de vista encontrados y bien podemos discutir, bien podemos contrastar, bien podemos incluso hacer sátira y no incurrir en descalificar al mensajero, sino meternos y dejar que sea la gente la que reflexione, escuchar los puntos de vista, ¿no? Mi opinión es que, o sea, lo que nos queda de ver es cancelar un aeropuerto que se supone que se persiguió por corrupción y hasta el día de hoy seguimos sin saberlo, sin saber quiénes fueron los culpables. Ese sería un punto. La otra, pues una decisión económica que implicó perder toda una inversión que ya se había hecho y que el mismo presidente ha reconocido, unos de más de 100,000 millones de pesos, que quedaron literalmente enterrados ahí, más una proyección por todos los compromisos que se hicieron, comprometiendo bonos, etcétera, deuda del gobierno mexicano. Por ahí la auditoría llegó a calcular que el monto total de lo perdido eran 300,000, pero lo dejemos en 100,000. ¿Qué es lo que creo yo bueno, el aeropuerto de Santa Lucía ya existía, era una base militar. Vamos a ver cómo funciona en un destino industrial, turístico, en un hub, porque lo es. Todo el mundo tenemos que viajar de aquí a México, por ejemplo, para viajar. Ahora no necesariamente, ahora se puede viajar, por ejemplo, de Tuxtla a Guadalajara, se puede viajar de Tuxtla a Monterrey, se puede viajar a Cancún y de ahí viajar a cualquier otra parte del mundo. Pero bueno, toda la crítica ha venido todos estos meses porque, bueno, no se calculó, por ejemplo, que había que construir vías pues, que facilitaran el acceso. Usted que conoce Nueva York sabe, por ejemplo, que ahí operan 3 aeropuertos y aunque estén distantes, aunque estén lejos, pero sí tienen vías muy rápidas de comunicación. Yo creo que pues había un compromiso del presidente, se apresuraron en inaugurarlo
podrían haber esperado a concertar que ya estuvieran funcionando óptimamente, cuando menos los establecimientos, y no lo que vimos el día de ayer, que fueron improvisaciones, ahora sí que en mi opinión, al viejo estilo de que inauguramos mañana y a ver cómo le hacen, ¿no? Claro que la gran infraestructura, la más importante, ya está hecha. Son 14 gusanos, digamos, 14 salidas las que va a tener, y arrancamos con un número de vuelos que inclusive es menor al que tiene Tuxtla, por citar una referencia, para hacer la Ciudad de México, digamos que, y para la inversión que se hizo, arrancamos con un aeropuerto, pues con un, ¿qué le gusta? Un 2%, 3% de su capacidad proyectada de funcionamiento. Pero bueno, yo creo que políticamente al presidente le interesaba echarlo a andar, como un compromiso cumplido. Y yo creo que ubicar el debate es primero a partir de la base de que por ahí salió Gabriel Cuadri a decir, y no va a faltar el candidato de oposición que diga vamos a construir otra vez donde estaba, y lo cual va a ser otro gasto adicional. Recordemos cómo Tuxtla, por ejemplo, pues llegó a tener 3 aeropuertos, el de Terán, luego el de Llano San Juan y ahora el actual, por decisiones que se tomaron precisamente mal tomadas en su momento. Resultó poco funcional el aeropuerto de Llano San Juan, pasaba 3, 4 meses al año en neblina, ¿no? Y tuvimos que hacer otro aeropuerto. Entonces, yo creo que de lo perdido, de lo recuperado, yo deseo de todo corazón pues que se aproveche lo que ya se hizo. Me preocupa que no estén las certificaciones internacionales, que la de Mitre y la de OASI, que no son obligatorias para el funcionamiento, pero sí son un requisito que le ponen a las grandes compañías, las aseguradoras, para las condiciones de operación. No sé qué falló ahí, no tuvieron tiempo para concertar, pues que se inauguraran vuelos importantes. Yo creo que, en síntesis, yo diría la premura por inaugurar, ¿no? O sea, la prisa por inaugurar. Si ese aeropuerto se hubiera inaugurado, digamos, el próximo año, y si hubieran hecho todas las labores, toda la gestión necesaria, tal vez hubiera arrancado con muchísimo más vuelos, quizás se hubiera solventado el tema de las certificaciones internacionales, quizás ya hubieran empezado las franquicias y los negocios a operar bien desde el primer día, los duty free, a lo que está acostumbrado la gente. Cuando yo veo que porque es clasismo criticar que venden ayudas, bueno, hay restaurantes de comida mexicana en el aeropuerto internacional actual de la Ciudad de México que venden eso, que venden tacos y que venden, o sea, es una tontería discutir por eso, pero sí, por ejemplo, el turista gringo, usted lo sabe, está acostumbrado a consumir McDonald's porque no le gusta probar o intentar comer comidas extrañas para él, porque está muy habituado su estómago, aunque no es la mejor dieta la que ellos llevan, a irse por la segura, y para mucha gente que viaja a destinos del mundo, a encontrarse estas franquicias, cuando menos es la posibilidad de comer algo que ya conoce, bueno o malo, pero ya conoce, ¿no? Así No es. sé si le ha pasado a usted que de repente viaja a un país y está en otro idioma la carta y es un Team Marín de Dopingüe y luego no sabes qué estás pidiendo, ¿no? O a lo mejor ni te gusta, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que lo mejor hubiera sido esperar. No comparto las fanfarrias de que sea, digamos que con que sea un aeropuerto funcional yo me doy por bien pagado, ¿no? Y podría hacerlo, en mi opinión, si se hubieran esperado un poquito y lo hubieran echado a andar con un mayor número de operaciones, con una mayor labor de convencimiento. No sé usted cómo lo ve. Sí, yo coincido contigo de que efectivamente creo que aquí lo que se puso por delante fue la fecha límite establecida por el presidente. Creo yo que esto en función de que tenemos ya encima la, La revocación. ese examen interno que van a tener los de Morena de la revocación de mandato, y que de alguna manera pues era un elemento que a él le interesaba mucho
inaugurarlo precisamente en este año y que coincidiera con una fecha simbólica como podría ser, como es la del 21 la 21 de marzo, que fue el natalicio de Benito Juárez. Pero yo coincido contigo, yo creo que, en mi opinión, creo que debemos de esperar a que este aeropuerto funcione ya, pues si no a su máxima potencia, que funcione ya de una manera regular, con más aerolíneas, y hay que señalar de que definitivamente, pues, no podemos adelantar vísperas, ¿no? Ojalá que sirva como todo, ¿verdad? Ojalá que no quede como una obra, un elefante blanco de los que estamos acostumbrados que se hacen en México, que sirva para descongestionar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Y por ejemplo, en el caso por mucha gente se preocupa de los cambios de líneas y demás, y por ejemplo sucede que cuando tú señalabas el caso de Nueva York, normalmente uno tiene la opción de tomar el avión rumbo al aeropuerto John F. Kennedy, el JFK, o si no al aeropuerto que está en Newark y La Guardia, ¿no? Y varían las tarifas. Y creo que aquí va a estar un poquito también eso, porque algo que a mí me llamó la atención fue de que por lo pronto, pues la promoción para el uso para el uso, para la demanda de este nuevo aeropuerto, pues es la famosa TUA, o la tarifa de uso aeroportuario, que obvio, pues en el nuevo aeropuerto tiene un valor 60.3% menor al del aeropuerto de la Ciudad de México, e incluso es más barato que el uso aeroportuario del aeropuerto aquí de Chiapa de Corzo. Y en este punto también algo que creo que se puede rescatar. Primero, a mí me ha tocado, pues no viajar por todos los aeropuertos, pero definitivamente hay aeropuertos muy modernos, hay aeropuertos muy bonitos. A mí me gusta mucho el de Huatulco, por ejemplo, con sus palapas, el aeropuerto de Monterrey. Hay dos aeropuertos en Monterrey, uno es donde llega Viva Aerobús, que parece bodega, que está horrible, y el otro pues es el aeropuerto de la ciudad de Monterrey. Y por ejemplo, me tocó en alguna ocasión ir a San Luis Potosí, es una zona del Bajío en donde hay muchas maquiladoras y demás, y el aeropuerto parece el terminal de autobuses de tercera, ¿no? Entonces también en eso hay que tener un poquito de visión, pero algo que creo que es importante aquí y que ojalá se mantenga fue el debate que se desató en torno por un lado a la tarifa de uso de aeropuerto, que es algo que ahorita ya, por ejemplo, las líneas aéreas económicas, ¿no? Viva Aerobús y la otra, ¿cómo se llama la otra? Volaris, lo ponen y hasta te desglosan que el boleto, pues sí es efectivamente como se los estamos ofreciendo, costó 500 pesos, pero usted tiene que estar pagando 2,500 pesos si se considera el uso de los aeropuertos y aparte los impuestos, ¿no? Pero bueno, y el otro punto también las vías de comunicación. Ayer precisamente estaba yo en una reunión y le comentaba, porque obviamente entró este tema de plática, y comentaba que, por ejemplo, hay casos que no observamos mucho. Ahorita, por ejemplo, la gente está muy preocupada sobre las rutas de acceso al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de Santa Lucía, pero aquí en Chiapas nos olvidamos que hasta la fecha no tenemos un transporte público. Por ejemplo, si llega uno a Nueva York, el transporte es caro, pero uno puede perfectamente tomar el metro e ir a donde uno guste, ¿no? Y estamos hablando de la ciudad más cara, una de las ciudades más caras del mundo, ¿no? Y aquí en Tuxtla, donde muchos trabajadores, la gente que llega, pues no estamos hablando de San Pedro Garza García, no existe el transporte público hacia el aeropuerto Ángel Albino Corzo, y es muy difícil que llegue porque eso implicaría mover ahí los resortes para las tres rutas de taxis que tienen un oligopolio desde que se fundó el aeropuerto,
y que yo me imagino que el día que les traten de meter el transporte público son capaces de incendiar el aeropuerto, nada más por el berrinche. Y es que desde que se negoció ese aeropuerto, recuerdo muy bien que a la gente que le fue expropiado y pagado, exigieron además el derecho de que se les dejara tener, se les diera construcciones para aprovechar esto como una fuente de ingreso. Entonces son ellos los que lucran, digamos, con estas concesiones desde que se hizo el aeropuerto. El asunto es que sale caro. Y acá lo atractivo del Santa Lucía es que más que un porcentaje, tengo entendido que están haciendo una tarifa ahorita promocional de 125 pesos del TUA. Sí. Es muy atractivo, porque por ejemplo un boleto de Volaris a Cancún o a Guadalajara cuesta 1,500 pesos y resulta que el precio de Volaris es 500. El porcentaje del TUA varía según el aeropuerto y bueno, lo están tratando de ser atractivo. Por ahí salió la versión de que el presidente incluso llamó directamente con los dueños de las aerolíneas o los representantes. Pues vamos a ver cómo funciona. Acuérdense que Toluca funcionó de manera alternativa un tiempo. El problema que se presentó con Toluca es que por la altitud de Toluca, que era creo que unos 1,000 metros más, por la presión atmosférica costaba más el despegue y se gastaba más gasolina y eso encarecía el costo final al usuario. Lo que sí tenemos acá, objetivamente hablando, es un problema de saturación que ahorita no se percibió ni se percibe por la pandemia, ¿no? México estaba recibiendo 44 millones de turistas hasta antes de la pandemia, ya estaba al máximo de su operación y por eso es que urgía tener desde hace mucho tiempo este nuevo aeropuerto. Ahorita está operando el aeropuerto internacional actual, digamos, con un 70%, y este aeropuerto alterno, por lo menos ahora por un tiempo va a seguir siendo alterno, pues si se llega a convertir en funcional, si estas vías funcionan, pues ya veremos en qué medida resulta más atractivo para las aerolíneas. Yo creo que el presidente y el gobierno tienen la manera de hacerles también un poco de manita de puerco para que se vayan por allá. Yo creo que con Volaris y con Viva habrá habido alguna negociación tras bambalinas, quizás adeudos fiscales, qué sé yo, o simplemente el deseo de agradar, que las compañías aéreas agradaron al presidente, pero vimos que entrevistaron en el aeropuerto a personas que lo tomaron porque estaba más barato. Y bueno, la discusión sobre el precio del Uber, todo eso se va a ir sobre la marcha, se va a ir dirimiendo y pues ya veremos. Creo que hay otros temas también más importantes. Yo creo que este debe de fluir y ya. A ver qué sucede. Totalmente de acuerdo. Sí. Oye, y bueno, otro tema importante, y creo que sale un artículo publicado este fin de semana en la revista Proceso, en donde, que finalmente saca a relucir un chisme o un rumor, pongámoslo entre líneas, que estaba dando desde hace mucho tiempo a raíz de la súbita renuncia de Julio Scherer Ibarra, y que también un personaje que pues no trae una fama muy favorable en cuanto a su proceder, ¿no? O sea, ya la figura de Julio Scherer desde hacía tiempo pues no era así como que el mejor representante de la honestidad republicana que señala López Obrador, y que ahora pues ya él mismo se encarga de publicar un artículo en la revista de su difunto padre, Proceso, que mete a Proceso en un brete, ¿no? Porque no creo que vayan a ser demasiado objetivos en este tratamiento, pues porque van a tratar el caso del hijo del patriarca, y en donde señala abiertamente que ha tenido diferencias de opinión con la senadora y la exministra Olga Sánchez Cordero y con el fiscal Gertz Manero. Y precisamente durante la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ¿no? Entrevistaron ahí a
a la licenciada Sánchez Cordero, a la ministra, y ella, pues muy elegante. A mí me cae muy bien esta senadora porque es muy cauta y muy precisa en sus declaraciones, pues que dijo que sí, efectivamente, ella había tenido, y que no era secreto, que había tenido diferencias de opinión y de puntos de vista con Scherer Ibarra. Pero en el fondo creo que todo esto pues también sale a raíz bueno, no todo esto, sino que dentro de todo lo que existe en torno al caso de Julio Scherer, aparte de que tiene una fama que le precedía en sus operaciones, pues brincó por la denuncia de otro abogado que también, pues no es una perita el dulce, que es Juan Collado, y que dice que le estaba pidiendo ahí una mordidota, ¿no? Eso finalmente es, pero pues es bastante interesante. Yo tengo ahí varios puntos. Primero, el rasero con el que miden los que hacen los de casa, con que se mide lo que hacen los de fuera, ¿no? Como podemos poner el caso Lozoya, podemos poner, no sé, hay varios, el caso de Rosario Robles, etcétera, ¿no? Lo que yo veo ahí son dos cosas. Por un lado, que está haciendo agua, digamos, el equipo más, digamos, los hombres. ¿Te acuerdas de aquella obra que se llamaba Los hombres del presidente, no? Digo, era una concepción un poco misógina, pero ahora ya son también las mujeres, ¿no? Pero era un poco el círculo de poder que siempre, y eso se vive en todos los estratos, hasta en un gobierno municipal, estatal, que es que se crean hacia el interior de los que rodean al poder conflictos de intereses y sus propias luchas intestinas, que yo creo que sí están llegando a un punto bastante complejo, ¿no? Bastante complejo. Son palabras, son palabras mayores por estar involucrados gentes muy, muy cercanas al presidente, ¿no? Y por otro lado, creo que el fiscal Guedes Manero pues ya se está convirtiendo en un estorbo para el presidente, porque primero peleó también con Santiago Nieto, que tenía otro papel muy importante dentro de la 4T, quien tenía ¿cómo se llama? La unidad de inteligencia financiera, y era, digamos, el que esculcaba y encontraba las cuentas raras de los políticos, ¿no? Y eso por una parte. Y por la otra, que ya escaló a temas mayores por un asunto que yo no acabo de entender, ¿no? Desde el fiscal con una avanzada edad, un hombre que, pues por lo que se ha venido sabiendo, posee pues una buena fortuna, ¿no? Y un pleito personal con la hijastra, y con su excuñada, que a decir del fiscal, por lo que he leído, pues está indignado porque dejaron morir a su hermano. Entonces esa idea del fiscal ya lo convirtió en una reyerta personal, donde está utilizando su poder, y eso finalmente va a terminar por desgastarlo, pero yo digo que ya se convirtió en un problema porque pues parece intocable el fiscal, ¿no? Y el presidente no se ha querido meter, no se ha querido pronunciar, sabe evadir muy bien este tema cuando se lo preguntan, habla de que pues se dirima todo en los juzgados, etcétera, etcétera, pero sí es un foco rojo, digamos, respecto de la unidad que requiere el presidente en torno a su proyecto de cara al futuro, ¿no? Porque aparte tienes a Monreal, aparte tienes ya una lucha abierta entre ebraristas con cheibaunistas, o como se les quiera llamar, en la lucha por el poder. Y quienes ustedes maestros, sobre todo, quienes hemos tenido la oportunidad de leer un poco de historia, sabemos que esto es un fenómeno que ha acompañado a los seres humanos a lo largo de la historia, ¿no? Las luchas intestinas por el poder, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el desenlace de todo esto. Vamos a ver en qué acaba, pero sí es preocupante, digamos, para la oposición es un festín, ¿no? Es una carnita pura para decir, miren cómo se están haciendo pedazos, ¿no? Cómo se están embarrando de lodo, y cómo esa imagen
pretendida del presidente de investirlos a todos de una aureola de moralidad, pues parece que no va de acorde a la realidad que está viviendo el país y a la lucha por el poder que traen estos grupos, ¿no? Así es, y sobre todo yo creo que aquí brincan dos cosas, ¿no? Que finalmente, pues, es imposible que garantizar la honestidad de un grupo político totalmente, porque eso es imposible, ¿no? Son muchos individuos los que están inmersos. Nos muestra también y eso es nefasto, porque no es solamente en el caso del presidente, sino que cualquier funcionario de primera, segunda y tercera siempre tiene su grupito, su círculo íntimo, ¿no? Su círculo pequeñito, ¿no? Que son así los que le conocen sus movimientos legales e ilegales, sus tranzas y demás. Y bueno, después entran todos los demás, pero normalmente al famoso grupo del círculo íntimo, pues siempre son a los que más benefician, primero económicamente, y también los protegen, ¿no? O sea, son los que no pueden ser deshonestos porque finalmente son los que están trabajando codo a codo con el funcionario Pero yo creo, de acuerdo, maestro, que en su momento pues hicimos conjeturas acerca de la salida de Chere, y yo creo que Chere ya preveía que todo esto se le iba a venir encima, y siendo amigo del presidente dijo, ¿sabes qué? Mejor me separo para afectarte menos, y ya me aviento yo el tiro por aparte, ¿no? O al revés, o incluso se lo pidieron, ¿no? Yo creo que también puede ser que le dijeron, ¿sabes qué? Pues renuncia, yo no te puedo correr, pero renuncia porque esto ya está insostenible, tal vez hay que ver en qué acaba este asunto, ¿no? Y en el caso de Gers Manero, pues creo que es una cosa semejante, o sea, se está manejando, por supuesto, que es un problema de sentimiento fraternal pero en última instancia es el dinero, o sea, finalmente ahí hay lo que dicen los periodistas norteamericanos, follow the money, ¿no? Y creo que ahí atrás de todo esto, no quiero conjeturar más porque a lo mejor termino con una demanda, ¿no? Por difamación, pero sí definitivamente huele a que ahí atrás de eso hay una pugna por dinero y mucho dinero. Creo que porque de otra manera no se puede explicar tanta insistencia, ¿no? Y por otro lado, pues lo que sabemos es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictaminó que la señora viuda de su hermano que se murió va a quedar en libertad, al parecer, y también la hija de esta señora. A ver qué sucede. Sí. Cerramos con qué tema, maestro. Pues si tú gustas, el día de hoy se conmemoró, y eso creo que es un tema que a ti siempre te ha gustado mucho y tienes temas al respecto, pero este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, así lo ha nombrado la ONU, sobre todo porque señala que pues el agua es la riqueza actual y la riqueza del futuro. En los próximos años, y ojalá no nos toque ver eso, pero uno de los recursos naturales que va a ser muy valioso y que va a ser escaso es el agua. Y aquí en este caso, pues sobresale Chiapas. Chiapas, que por supuesto se dice que tiene 81 cuencas hidráulicas, aporta el 30% del agua dulce del país, pero al mismo tiempo, pues observamos una situación de una desigual distribución del recurso hidráulico, del agua hidráulico, del agua pura, y también lo más terrible, ¿no? Que muchos de esos ríos, el Grijalba, el Usumacinta y sus afluentes están contaminados, sobre todo los ríos que están cerca de las ciudades, tal es el caso del río Sabinal. Bueno, a mí me parece por eso muy importante lo que está haciendo el actual presidente municipal en Tuxtla, ¿no? Que se propuso, es un tema que yo he platicado personalmente con él, sanear en gran medida a través de plantas de tratamiento y de darle cauce, separar aguas negras de aguas limpias, para que el agua negra se vaya por aparte, el río no apeste, no contamine, y por otro lado para que termine en las plantas de tratamiento. Desafortunadamente,
pues Tuxtla se está yendo cada vez más lejos, qué bueno para la capital, en muchos temas, iluminación, por citar el manejo integral de la basura con los contenedores, las plantas el tema inclusive del abasto del agua son temas que esta administración, sin saberlo quizá vender muy bien, ha resuelto satisfactoriamente y eran grandes problemas. Pero tú vas a San Cristóbal, ves que de los 5 ríos que atraviesan la ciudad, pues todos son literalmente, ¿cómo se llama? Son unas cloacas, es un drenaje a cielo abierto y es muy lamentable, porque estás hablando de la segunda ciudad, digamos, en importancia, al menos turística, etcétera, y lo mismo pasa con el río Coatán en Tapachula, y al final de cuentas, si hay que lo hay, porque existe un diagnóstico, ya nos queda poco tiempo, pero un diagnóstico de que si bien es cierto que tenemos gran parte de los recursos hídricos del país que cada vez van a ser más valiosos, por otro lado, tienes el tema de que están contaminados y no existe una política federal, estatal, salvo el caso que yo te ponía, que es excepcional de Tuxtla, enfocada a darle la prioridad que tiene a preservar este recurso hídrico, evitando, porque mira, solamente el río Grijalva recibe descargas de 16, 17 municipios y basureros, y entonces, pues qué bueno que están limpiando el cañón y todo, pero como una solución integral, desafortunadamente no existe. Poblados pequeños, grandes, yo no entiendo, maestro, cómo el lugar donde surgieron las civilizaciones, el río Tigris, el Éufrates, porque se podía cultivar, o sea, hoy se convirtieron en el drenaje de las ciudades. Es increíble lo que pasa, el retroceso que eso significa, y sí es importante destacar la importancia que tiene Chiapas. Cuando hablamos de que va a ser más escasa, güey, va a haber guerras, hablamos de que prácticamente ya la única agua que se puede tomar es la embotellada, la que distribuyen en las casas, y eso en nuestra generación, maestro, hasta la mía, era impensable. Nosotros tomábamos agua del río, ¿no? Podíamos llegar a un río con nuestras manos y tomar un sorbo, y eso ya es literalmente imposible. Y peligrosísimo. Pues, cierre usted, maestro, nos quedan menos de un minuto. Pues ojalá haya conciencia de que cuidemos nuestros ríos, cuidemos nuestros recursos hidráulicos que tenemos, y creo que es responsabilidad de todos, ¿no? Porque como tú bien dices, hay ciudades que han podido rescatar sus ríos, caso concreto, por ejemplo, Nueva York, caso concreto, Londres, y bueno, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque finalmente el agua ya es y va a tener un valor mayor incluso que el petróleo. En fin, pues me dio mucho gusto compartir este programa contigo, Juan Carlos, y amigas y amigos que nos siguen en este programa de Contextos, muchas gracias por su atención y mañana nos vemos para seguir